Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Quiero compartir en esta mañana la palabra del Señor, que espero sea de bendición para cada uno de nosotros. Estábamos viendo una película, mi esposa y yo, y una escena muy interesante se presentó. Había un joven que estaba procurando la presencia de su padre porque había un problema. Y al principio pensábamos nosotros que se trataba de una persona que estaba en apuros, porque dijo: papá, ven, le dijo el joven, ven porque fulana, ahora se me olvidó el nombre, está en aprietos. Y entonces el joven salió para auxiliar a la supuesta persona que estaba en aprietos, pero no era una persona, era una vaca que estaba preñada. Y entonces el padre como que se hizo el tonto, permaneció allí por un momento, esperó que el hijo llegara a donde estaba la vaca y él estaba mirándolo desde un lugar donde el hijo no lo veía. Pero en lugar de padre auxiliar al hijo, para ayudarlo a que la vaca pariera a su hijo, el padre se ocultaba y miraba y dejaba que el muchacho se las ingeniara como él pudiera. Y efectivamente el muchacho agarró una soga, amarró las patas del animal que estaba por venir, y con una soga estaba haciendo un gran esfuerzo para ayudar a la vaca a parir a su cría. Y finalmente, después de un duro trabajo, el corderito, el hijo de la vaca salió. Y el muchacho entonces miró y vio que su padre estaba allí detrás. Le dijo: pero papá, ¿dónde estabas? Te llamé para que me ayudara con esta situación. Y el padre solo miró, se sonrió y se abrazaron. O sea, una escena realmente muy maravillosa, porque el padre no lo abandonó. El padre solamente se ocultó, pero para dejar a que el hijo desarrollara su potencial y él y su, vamos a decir, su ingenio, ¿no? Para ayudar a la vaca a que pariera su cría. Y esa escena me hizo pensar en algunos momentos en nuestra vida cristiana, en nuestra batalla de la fe, cuando nosotros estamos llamando a Dios para que interceda en nuestras situaciones, en nuestros problemas, y parece que Dios no escucha, parece que Dios nos ha abandonado, pero debemos descubrir a la luz de la palabra y esta escena definitivamente hermosa de que Dios no se aleja. Puede que se oculte, puede que su rostro, su presencia no sea tan palpable como en algunas otras ocasiones en la vida. Pero cuando estamos atravesando por la situación difícil, por la prueba, aunque sintamos que Dios nos ha abandonado, no lo creamos, porque sin dudas Él no nos abandona, pero puede que sí se esconda, se oculte para ver nuestro desempeño, la prueba de nuestra fe. Siempre debemos confiar en eso. Dios no nos abandona. El profeta Isaías, capítulo 8 y versículo 17, hablando al pueblo en cautiverio, y donde o todavía no estaba en cautiverio, pero estaría en cautiverio. Ellos serían invadidos por Asiria. Sin embargo, algunos no estaban prestando atención a este asunto, no creyeron al profeta, entre otros el mismo rey Acaz, que no creyó lo que Isaías estaba diciendo.
Pero en efecto, el cautiverio era una realidad que vendría muy pronto. Sin embargo, el profeta les dice, aquí en Isaías 8, guarden bien este mensaje, 8:16. Mantengan ocultas estas instrucciones, estas enseñanzas mías. Aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en Él. En Él he puesto mi esperanza. O sea que el pueblo debería seguir confiando en Dios, aun cuando tuvieran que sufrir el cautiverio por causa de su pecado, de su alejamiento de Dios, porque esta sí es una verdad confirmada. Es el hombre quien se aleja de Dios, no Dios quien se aleja del hombre. Desde el principio de la humanidad, esto es algo que podemos apreciar fácilmente. Cuando Adán, decidió seguir el consejo de su esposa Eva y comió del árbol que Dios le había dicho que no comieran, inmediatamente ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Un símbolo de que ya el pecado había entrado en el mundo que Dios había creado a través de la desobediencia del hombre. Cuando ellos descubrieron que estaban desnudos, dice que pusieron hojas de higuera para cubrirse y se escondieron. Dios, que lo sabe todo, vino haciendo una pregunta, vamos a decir, de retórica, porque Dios sabía dónde estaba Adán. Y llega voceando, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y entonces Adán tuvo que salir. Y Dios le dice, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Y dice Adán, es que supimos que estábamos desnudos y nos escondimos. Se escondieron, huyeron de Dios, se separaron de la comunión con Dios como consecuencia de su pecado. Y esto estaba sucediendo aquí. El cautiverio estaba por llegar. Serían llevados por unos 70 años de cautiverio. Y el profeta, ante esta realidad, les dice, aun cuando Dios se aleje de su pueblo, o se oculte de su pueblo, Él no los deja, porque Él es fiel. Aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en Él. ¿Por qué confiaba Isaías en Él? Porque Isaías había tratado con Dios, y Dios había tratado con Isaías, y habían hablado, y la voz de Dios al profeta era clara. Sus hijos sirvieron como mensajes, para dar mensajes al pueblo de Israel. Precisamente uno de sus hijos, Maher Salas Hasbaz, dice que significa que se apresura, la destrucción ya viene, y era el cautiverio. Pero el profeta se mantuvo firme en el Señor y está animando al pueblo a que se mantengan firmes. El profeta Isaías no pudo ver muchas de sus profecías cumplidas porque realmente pasaron o tuvieron que pasar unos 700 años para que algunas de sus profecías se cumplieran. No sé cuánto estamos dispuestos nosotros a esperar en el tiempo de la prueba. Esperar en el tiempo de Dios para haber cumplido no nuestros deseos necesariamente, sino los deseos de Dios en nuestra vida. Esperar no es un asunto que sea fácil, pero es necesario. Cuando caminamos con Dios, debemos aprender a esperar en Él. Pacientemente, dijo David, esperé en el Señor, y Él me libró del pozo cenagoso.
El Señor extendió su mano, dice David, y puso mi pie sobre piedra. Dios lo libró, pero David tuvo que esperar en él pacientemente. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a esperar, hermanos? Es cierto que la espera, como dijo alguien, desespera. Eso es un refrán popular que dice que la espera desespera. Pero no tenemos otra opción que esperar en el Señor y confiar en Él, aun cuando nuestras circunstancias puedan parecer las más difíciles, aun cuando estemos tocando suelo, como decimos, cuando veamos que no hay solución aparente a nuestra situación, todavía Dios está ahí, mirándonos, quizás oculto, pero no nos abandona, ni nos abandonará nunca. Somos nosotros, repito, quienes nos separamos de Él. Hay una estrofa o un estribillo de una canción que dice: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Quizás no tengamos a flor de piel las emociones, esas que nos llenan de gozo y alegría y que nos llevan a cantar alabanzas al Señor. Pero no dependemos de las emociones, no dependemos de las circunstancias que nos rodean. David también dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, estamos dispuestos a cantar siempre, a dar gracias en todo, sabiendo que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Sabemos que cuando no hay carencias, cuando tenemos todo a la mano, todo marcha favorablemente, pues qué bueno, no hay que hacer esfuerzo, no hay que hacer sacrificio para alabar a Dios. Pero cuando estas cosas faltan, cuando ya quizás no tenemos una fuente de ingreso, donde vemos limitadas nuestras posibilidades para conseguir el alimento, el vestido, para pagar la renta, las utilidades, tendemos a desesperarnos. Pero hermanos, aún en esas circunstancias, debemos alabar y adorar el nombre de Dios, porque no le adoramos por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Él es el Dios santo, el creador y sustentador de todas las cosas. Y por lo que Él es, que faltaría tiempo para describir aquí los atributos de Dios, Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza y de nuestras acciones de gracias. Dios no cambia, aun cuando nuestras circunstancias lo hagan, aun cuando nosotros cambiemos. Él no cambia, Él permanece inmutable y fiel. Solo está esperando que nosotros sigamos confiando en Él, aun cuando no tengamos esperanza. Aún su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, experimentó una sensación de abandono del Padre de una manera única en el huerto de Getsemaní y también sobre la cruz del Calvario, donde Él pendía. Antes de morir, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos están diciendo que Dios nos abandona y citan como ejemplo este pasaje. Tristemente, no son maestros de la Escritura, pero pretenden serlo. Dios nunca abandonó a su Hijo.
muy a pesar de ese grito de angustia que ya estaba profetizado en el Salmo 22. Pero lo que estaría sintiendo Jesús en ese momento no correspondía, ni podía corresponder al abandono del Padre, porque el Padre y Él uno eran, o uno son, y Él estuvo siempre cerca de su Hijo. Pero el evento de la redención, los pecados de todos nosotros sobre Él, hicieron sentir a Jesús por un momento que el Padre lo había abandonado. Pero muy probablemente, usando la figura de la película, el Padre estaría por allí escondido, mirando a ver cómo le iba al Hijo, pero no lo abandona. Eso es imposible. Así, si el Hijo de Dios experimentó al menos el sentimiento del abandono de su Padre, ¿qué podemos esperar nosotros, amados hermanos? ¿Quién de nosotros no ha dicho en un momento dado en su vida, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Qué pasa con Dios? Y sentimos su distancia, sentimos su abandono, pero no lo crea, solamente puede estar oculto, mirándonos como aquel padre miraba al hijo, que sin duda si hubiera tenido algún problema para ayudar a la vaca a parir, él lo hubiera asistido, pero confió en su hijo. Como Dios confía en nosotros, como Dios espera de nosotros que reaccionemos y que enfrentemos con fe toda situación de nuestra vida, que peleemos la buena batalla de la fe, la resistencia al enemigo y la sujeción a Dios. No se confunda, no estoy hablando de guerra espiritual, porque eso no es un concepto cristiano ni bíblico, tal como lo presentan hoy. Pero sí resistencia, sí sujeción a Dios, sujetados pues a Dios, resistid al diablo y huirá entonces de vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Estaríamos jugando a los soldaditos si nosotros no nos sujetamos a Dios y pretendemos hacer guerra contra el diablo. Estaríamos desarmados, destinados a la derrota. Porque ¿quién puede? No. Tenemos a Dios con nosotros. Y eso es lo que hace posible nuestra victoria, que ya de hecho ha sido ganada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo que Dios espera de nosotros ahora es que enfrentemos con fe nuestras batallas y que declaremos su palabra, no las tonterías que nos dicen esos maestros de la fe. No, si algo tenemos que declarar a voz en cuello es nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Eso es lo que hace huir al diablo. Pero muy pocos lo ponen por obra. Bueno, finalmente quiero solamente darles unos consejos muy prácticos. Cuando usted sienta que Dios se ha alejado de usted, cuando usted sienta que Dios lo ha abandonado, porque si no lo ha sentido, lo sentirá, porque la prueba de la fe llega. Las consecuencias de nuestros errores y pecados también. Porque si Israel iba a ser llevado en cautiverio, era en causa a su desobediencia. Y no podemos decir que no vayamos a estar en ese plano algún día, por cuanto somos humanos y nos equivocamos. Bueno, allí es hora entonces de pedir perdón, de arrepentirnos. Pero las consecuencias muchas veces, hermanos, no las podremos evitar.
Pero si usted se encuentra algún día en una situación así, donde no tiene fuerzas, donde piensa que ha perdido y ha agotado todos los recursos para salir de la situación y no puede, cuando piensa que ha tocado fondo y ya no hay nada más que hacer, siga creyendo en Dios. Siga confiando en Dios. El primer consejo es: cuéntale a Dios cómo te sientes. Fíjense que no es que digas delante de Dios: esta situación no existe, yo declaro y yo confieso que esto va a ser así, va a ser asado. Deje de perder el tiempo. Lo único que usted tiene que hacer es derramar como agua su corazón delante de la presencia de Dios, como hizo Ana, la mamá de Samuel, la esposa del Elcana. Porque cuando hizo eso no era la mamá de Samuel todavía. Era una mujer estéril, desesperanzada, porque no podía tener hijos y sufría la burla de la segunda esposa o la concubina del Elcana. Tenía que sufrir allí esa burla, esa vergüenza de aquella mujer llamada Penina. Y ella derramó como agua su corazón delante de la presencia del Señor en el templo, a tal grado que Elí, el sumo sacerdote, pensó que estaba ebria. Y le dijo: mujer, ¿qué haces con esta situación? Parece que estás ebria. Y Ana le dijo: no, mi señor, su sierva no está ebria, sino que estoy rogando ante Dios para que me conceda un hijo. Y el Señor le concedió su hijo. Y como diría alguien: ¿y qué hijo? ¡Qué tremendo hijo! ¿No? Nada más y nada menos que el profeta Samuel, un hombre extraordinario de Dios. Bueno, hay que derramarla como agua en nuestro corazón, reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad para solucionar ciertos problemas. Cuando ya hemos intentado todo, pues rindámonos ante la presencia de Dios. Abandonemos todos nuestros esfuerzos y nuestra sabiduría y todo lo que hemos hecho. Señor, ya no puedo, aquí estoy. Porque Dios da gracia a los humildes, hermanos, pero resiste a los soberbios, a los que creen que sí pueden, sin importarle incluso a veces lo que Dios piense, y quieren lograr todo lo que se propone. Y a veces lo logran, pero pecan, y lo que consiguen se les vuelve para mal. Confiemos en Dios. Job hizo lo mismo. Él añoraba su pasado de bendición. No voy a leer los textos para abreviar, pero si usted quiere buscarlo, está en Job 17:11, 29:5. Él estaba soñando con su pasado de gloria porque estaba viviendo un presente de tormento por todas las cosas que le habían pasado. Pero al final, Job terminó diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Jehová. Un conocimiento más refinado, más perfecto de la naturaleza de Dios. Ese resultado de pasar las pruebas creyendo y esperando en el Señor, declarando la confianza que tenemos en Él y en su palabra. Ya mencionamos a Ana, pero ¿qué pasa si nos quedamos ahí? Sería suficiente en nuestra humana naturaleza, pero todavía tenemos a Jesús, amados hermanos, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él también le contó al Padre cómo se sentía en el huerto de Getsemaní. Le dijo: mi alma
está muy triste hasta la muerte. No sé si le ha tocado a usted vivir una experiencia tan desoladora, tan triste como esta, porque es imposible, hermano, ponerse en el lugar del Señor Jesús y poder tratar de entender sus palabras. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que no era una obra de teatro. No eran unas palabras que tenía que decir para que se cumpliese la Escritura. Estaba realmente sintiendo el dolor de su alma, la tristeza hasta la muerte. Los maestros de la fe le dirán: Jesús, estás fallando. No digas tal palabra. ¿Cómo tú vas a estar diciendo que te sientes triste hasta la muerte? Pues te vas a morir, Jesús. Claro, lo estás declarando. Él sabía lo que tenía que enfrentar, que era la cruz y era la muerte. Pero su obediencia al Padre, su compromiso con el Padre y el cumplimiento de su ministerio allí lo mantuvieron firme. Y aunque alguien trató de impedir que lo arrestaran, ya ustedes saben la historia, no vamos a perder tiempo en esto, el Señor, todo lo contrario, le devolvió la oreja al soldado romano que Pedro le había arrancado y se entregó. O lo entregaron, pero bueno, ya saben, él sabía dónde iba. Nosotros, hermanos, aprendemos del Señor en todo. ¿Es Jesús nuestro ejemplo para todo? Bueno, si el Señor es nuestro ejemplo para hacernos vivir en fe y poder en un momento dado decir a los vientos detente, también debe ser nuestro ejemplo para cuando nuestra debilidad humana se manifiesta, no negarla. Cuando nuestra impotencia se presente, no negarla, sino rendirnos ante Dios y contarle realmente cómo nos sentimos. David dijo en el Salmo 116:10, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Creí, por lo cual hablé. En otra, la versión del 60, pero me gusta cómo lo dice la versión popular. Me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Es lo que estaba diciendo Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, este momento amargo y difícil. Pero no se haga como yo, sino como tú quieres, Señor. Segundo consejo, concéntrate en quién es Dios. Si no sabemos quién es Dios, si no sabemos en quién hemos creído, difícilmente podremos rendirnos a Él y esperar en Él y en su palabra. Hay que haber tenido un encuentro personal genuino con Dios, el Dios de la Biblia, no el Dios de las religiones, incluso la nuestra, el Dios que revelan las Escrituras, que uno de sus atributos y que nos viene al dedillo para la plática que estamos teniendo es su carácter inmutable. Es decir, Dios no cambia. En Él no hay ni siquiera, dice Santiago, sombra de variación. Él seguirá siendo el Dios todopoderoso en cualquiera de nuestras circunstancias. Pero nosotros tenemos que creer que Él es así, que Él es el Todopoderoso, el Shaddai. No hay ni siquiera nada difícil para Él. De esta verdad depende más bien de esta verdad, a pesar de nuestros sentimientos y emociones. No importa cuáles sean estos. Dios sigue siendo inmutable, Dios no cambia. Por lo que, ¿qué hacemos en el medio de la prueba? Recordar sus verdades eternas.
sus promesas. Pero ¿dónde está eso? ¿En el periódico de la mañana? ¿En las noticias de la tarde, en la televisión? ¿En las telenovelas, las películas, las series? Definitivamente no. Si queremos poder descansar en sus verdades eternas y en sus promesas, tenemos que conocer las Escrituras. Pero si las Escrituras son un libro de adorno en el librero, empolvada, entonces no servirán para nada. Si la tiene colgada en la pared o debajo de la almohada del bebé, tampoco sirve para nada. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En tu corazón, en mi corazón es donde la Escritura va a ser efectiva, hermanos. Creámosle a Dios. Vivamos conforme a esa fe que nosotros declaramos. Y entonces podremos caminar seguros, librando y venciendo la batalla de la fe. Alguien dijo, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Habrá momentos de oscuridad donde tendremos que recordar lo que Dios nos ha dicho en la luz, lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sus promesas, que son todas en el sí y en el amén por medio de Jesucristo. Si alguna cosa te falta, asegúrate que no sea tu fe en las promesas del Señor. Que te falte cualquier otra cosa, incluso la vida misma. Pero que no nos falte nuestra fe y confianza en el Señor y su palabra. Eso es nuestro más grande tesoro. Lo que más debiéramos apreciar y estimar en este mundo, en esta vida que Dios nos da, es su palabra. Porque su palabra es Él. Es Él hablándonos. No podremos tener una buena relación con Dios si no conocemos su palabra. Entonces, encontremos, aún en nuestro sufrimiento, motivos para alabar a Dios. Y eso lo tendremos si confiamos en Él y en su palabra. Tercer consejo, confía en que Dios cumplirá esas promesas. Hermanos, las promesas del Señor se cumplen. Pero no cuando nosotros creemos o cuando nosotros querramos. No vamos a forzar a Dios, no vamos a poder influenciarlo de ninguna manera para que Él haga las cosas más rápido. Quizás eso funcione con la mayoría de funcionarios que conocemos. A través del soborno podemos lograr que se nos adelanten las cosas o se nos retrasen según nuestra conveniencia. Pero con Dios eso no funciona. Cuando el Señor Jesús llegó finalmente a Betania a visitar nuevamente a María, Marta y Lázaro, venía a ver a Lázaro que había muerto, que estaba enfermo. Pero llegó 4 días después. Y cuando llegó, Marta le dijo, pero señora, en otras palabras, ¿qué haces aquí ahora? Ya no hay nada que hacer. Si tú hubieras llegado cuando te avisamos, si hubieras venido cuando te dijimos, mi hermano no hubiera muerto. Qué bueno que el Señor Jesús no era de algunos como que le sacan las cosas a la gente en la cara y los reprende. Él hubiera dicho, yo soy Dios, yo sé cuándo tengo que venir. Y no, ¿qué sabes tú? Yo nunca llego tarde, nunca llego temprano, yo siempre llego en el momento adecuado. ¿Qué estás hablando, Marta? Pero no hizo eso. Le dijo, Marta, Marta. Con ese tono de voz y con esas palabras, cuando en el judaísmo se repetían los nombres o las frases 2 veces, es porque lo que viene detrás es una reprensión, pero una reprensión amable, cariñosa. No es Marta, Marta,
No es Marta, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta como que se rascó la cabeza. Y Jesús le dijo, ¿y tú crees esto? Sí, Señor, sí lo creo. Yo sé que en la resurrección. Y empezó a dar una clase de teología a Jesús. Él no siguió con la controversia allí, simplemente fue, se paró a una distancia de la tumba y le dijo, Lázaro, bueno, mandó a quitar la piedra, ¿no? Algo nos toca a nosotros. Ven fuera. Era hoy, era ese día en que vería la gloria de Dios. Pero no importa si pensamos que se le ha hecho tarde al Señor, o que debió haber obrado de esta u otra manera, o en aquel momento. Eso no es cuestión de nosotros, hermanos. Simplemente confiemos en que Él cumplirá sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque nos sintamos abandonados y solos, eso no es cierto, porque confiamos en su promesa, porque Él vive dentro de nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, si somos sus hijos, debemos creer que Él está con nosotros y que nunca nos abandona. Pero sus promesas se cumplirán en su tiempo, en su voluntad y no la nuestra. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y después de todo, muchos ni le creyeron. Pero el Hijo vino en el tiempo de Dios, cuando Él lo dispuso. Él es sabio, Él tiene todo en su control. Quizás no tengamos respuestas a todas nuestras situaciones. Los por qué van a seguir. Pero un día tendremos la respuesta. Por eso es quizás un poco más sabio, ya cuando tengamos los 5 sentidos funcionando adecuadamente, cambiar la pregunta y decir, ¿para qué, Señor? ¿Para qué has permitido esta situación en mi vida? Muéstrame tu voluntad, porque quiero cumplir con tu propósito. Él cumplirá todas sus promesas, incluso la de su segunda venida, que algunos parece que no están ni siquiera deseando. Pero viene, este mismo Jesús vendrá otra vez, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. La segunda venida de Cristo va a venir en su tiempo y de la manera que Dios dijo, no como algunos piensan. Disculpen por los que están creyendo en un rapto y que están pensando en que el Señor se los va a llevar y que la segunda venida tiene 2 fases. Bueno, si usted quiere creer eso, amén, lo respetamos. Pero Él va a venir y todo ojo le verá. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará ante Él. Confiemos, Él va a cumplir con sus promesas. Cuarto consejo, recuerda lo que Dios hizo por ti. La experiencia personal es también importante. Hay que sentarse a pensar. En esos momentos difíciles, de prueba, de angustia, de dolor, de cuando hemos pisado suelo, hay que ponerse a pensar, a recordar las maravillas de Dios. Cuando Job estaba en su prueba y en su desesperación, uno de los consejos que recibió de uno de sus amigos fue ese: Job, detente y considera las maravillas de Dios. Porque a veces en el dolor, hermanos, hablamos tantos disparates, decimos cuantas cosas que realmente no las creemos, pero queremos desahogarnos y a través de hablar recibir consuelo.
A veces hablamos más de la cuenta o no hablamos nada, no sé. Pero no pensamos. No pensamos cuán fiel ha sido Dios con nosotros. En lo personal, en lo particular. Porque sin duda, si usted se pone a pensar, usted va a encontrar cuántos milagros y cuántas señales maravillosas recibió el Señor en el pasado. Quizás no sean necesarios grandes milagros. Algunos se dirán, bueno, es que a mí no me ha pasado nada extraordinario. Sin duda encontrará motivos para estar agradecido al Señor y cobrar fuerza en el presente para seguir creyendo. Quizás debamos nuevamente retomar lo que decíamos hace un rato del ejemplo de Cristo, la confianza que debemos tener en Él y pensar que si en el árbol verde, como dijera el apóstol Pablo, hicieran estas cosas, ¿qué podemos esperar nosotros, ¿verdad? Bueno, dice la Escritura, y nosotros creemos que fue una referencia al Mesías también, en Isaías 53, que este varón sería experimentado en quebranto, varón de dolores. ¿Con quién vamos? Ante circunstancias específicas, determinadas. Si tenemos un problema físico y una enfermedad que aparentemente está apuntando, pues vamos con el doctor, vamos con el médico. Si tenemos un problema legal, vamos con el abogado. Y así, ¿verdad? Y así. Sí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde acudimos cuando hay quebranto? Cuando hay desesperanza, cuando hay dolor, cuando nos sentimos abandonados, cuando sentimos que las mejores amistades nos han fallado, que la familia nos ha fallado, que todo nos ha fallado, todo está en contra. Vayamos al experimentado en quebranto, al varón de dolores, para que Él nos asista, para que Él nos ayude y podamos seguir creyendo, hermanos. Vayamos a aquel que, como la Escritura dice, no cometió pecado. Sin embargo, por nosotros fue tratado como pecador para que recibiéramos la justicia de Dios. A través del experimentado en quebranto y el valor de dolores, hemos recibido la justicia de Dios. Hemos sido justificados delante del Padre por la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, es muy probable que usted no haya experimentado el sufrimiento y el dolor hasta este punto, hasta estos niveles que estamos hablando. Pero es probable que lo experimente. Por eso yo le animo a que tenga en cuenta estos 4 consejos. Cuéntale a Dios cómo te sientes realmente. Incluso si estás dudando de Él. Sí, porque puede ser. ¿Cómo te sientes? Tal y como te sientes. Cuéntaselo a Dios. Concéntrate en quién es Él, en su naturaleza divina, en sus atributos maravillosos, únicos que Él tiene. Y cree que Él es suficiente para ayudarte. Tercero, confía en que Él va a cumplir sus promesas. Pero lo va a hacer en el tiempo que Él ha señalado y como Él quiere hacerlo. Como Él sabe que es mejor para nosotros. Y finalmente recuerda lo que ha hecho por ti. Todas las maravillas que Él ha hecho por ti. Es algo que pues, nos lleva a veces a querer hablar de lo personal, pero eso no es muy ético ni muy correcto. Pero yo recuerdo que en momentos difíciles de mi vida, aunque una cosa no tenía que ver con la otra, era Dios el mismo. Y cuando estaba en una crisis terrible, me confortaba con las maravillas de Dios en el pasado.
con las cosas maravillosas que Dios me permitió vivir, los milagros que hizo en mi vida y en la de mi familia, específicamente con Evelyn, la primera hija, que no se contaba con ella y que ya el especialista nos dijo, mira, la vamos a meter de nuevo al hospital, pero no hay nada más que hacer. Bueno, ellos no tenían nada más que hacer, pero Dios tenía otros planes. Al tercer día de ingresar en el hospital, Dios permitió que Evelyn saliera. Y hasta hoy, gracias a Dios, ella nunca ha tenido más problemas con su píloro, su estómago, nada de eso. Porque sufrió de reflujo. Incluso comió chile allá en México. Le gustó el café. Bueno, hasta hoy no ha dejado de comer chile ni tomar café. Por la gracia y la misericordia de Dios. Quizás nosotros no experimentemos situaciones muy complicadas. Quizás no tendremos que sufrir mucho. No sé. Eso Dios lo sabe. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es confiar en Dios. Termino con las palabras de otro hombre que también pudo haber dicho, pero no lo dijo, que él era otro experimentado en quebranto. Y me refiero al apóstol Pablo. Pablo dijo, pues tengo por cierto. Nadie tiene que convencerme de lo contrario. Yo tengo de seguro que las aflicciones del tiempo presente, hay aflicciones, las había en el tiempo de Pablo, las ha habido durante todo el tiempo que estamos viviendo. Las hay hoy también. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Y esto es lo maravilloso. Por muy recias que sean esas aflicciones del tiempo presente, nada tienen para compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que sea esa su confianza y que sus palabras en sus oraciones sean estas al final. Sí, ven, Señor Jesús. Que vuestras palabras sean esas. Sí, ven, Señor Jesús. No necesariamente que vayamos a Él, sino que Él venga. Bendito sea su nombre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Disculpen si entra otra vez